Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del licenciado Alfredo Dávila. Con él vamos a tratar un tema de gran interés en este momento y se trata de los cambios que ha propuesto el Gobierno Nacional en cuanto al impuesto al valor agregado IVA. Bienvenido, Alfredo. Ok, muchas gracias por tu estar invitación. aquí. Primero me gustaría que nos comente qué es el IVA, porque inicialmente yo tenía como la tendencia a pensar de que el impuesto del IVA era solamente para el lujo, pero yo veo que todo tiene IVA. Todo el IVA, de hecho es el impuesto al valor agregado, pues toda mercancía, bien o servicio, tiene que tener un impuesto que lo absorbe el Estado, pues. Eso es lo que se llama el IVA. Y también está el impuesto al consumo suntuario, pues, pero básicamente el IVA que estamos pagando nosotros es el IVA de todo lo que consumimos, lo que compramos. Pues, de cualquier cosa, así sea producto de primera necesidad. Habrán ciertos rubros que están exentos o ciertos medicamentos que están exentos del IVA, pero eso aparece previamente o en la ley o en providencia administrativa que se puedan establecer. Pues. Ahora, fíjate, inicialmente era el 12%. Luego, después de este anuncio y otros que antes también se habían hecho, pero este en particular, el 7% o el 9%. Me gustaría que nos comentes qué va a pasar primero con ese 12%, si va a seguir existiendo. Por ejemplo, hay empresas que tienen mercancía preexistente que pagaron el IVA ya al 12%. ¿Qué pasa con ese porcentaje? En fin, hay una cantidad de cosas que me gustaría aclarar. Primero que nada, ¿el IVA del 12% deja de existir? No, en lo absoluto. Ese IVA se sigue manteniendo. De hecho, el artículo 62 de la ley del IVA establece que el IVA aplicable es el 12% y que solo puede ser modificado por el Ejecutivo Nacional siempre y cuando él dé cumplimiento al artículo 7 de la ley del IVA. Ese artículo 7 establece de que se puede mover la tasa del IVA pero entre un rango del 8% al 16,5%. ¿Del 8%? Del 8 hasta el 16 es lo que establece la ley. Pero ahorita lo pusieron el 7. Es correcto. Bueno, es que aquí estamos un poquito en presencia de los excesos del gobierno en el sentido de que está, como se dice, en contra de lo que establece la ley. Porque para que ocurra eso, inclusive en el Código Orgánico Tributario nuestro del 2014 modificó inclusive y permite que se haga un cambio de la tasa, pero siempre y cuando se acoja a lo que dice el artículo 7. Manéjate dentro de este rango, es decir, dentro del 8% al 16,5%. No debería ser de 7. No debería ser de 7, porque el tope que le da la ley, para que sea del 7, tiene que haber una ley especial que autorice al Ejecutivo Nacional a hacer eso. Entonces aquí estamos en presencia de un exceso por parte del gobierno de haber aplicado o haber llegado al 7%. Pero embargo, bueno, eso es lo que hay que aplicarlo. Lo hicieron y me gustaría que tú nos expliques un poquito a profundidad el basamento legal del gobierno para hacer estos cambios que son bastante invasivos para la economía cotidiana del venezolano. Sí, si se quiere, bueno, el basamento legal está en eso. Él debería ser hasta el máximo del 8%, pero lamentablemente, bueno, el Ejecutivo toma la decisión del 7% y hay que aplicarlo. Ahora bien, es una tasa, estamos manejando de dos tasas, la del 7% y la del 9%. La ley contempla una rebaja de 5 puntos y de 3 puntos, el 5% y el 3%. ¿Esa es una rebaja para quién? O sea, ¿a quién beneficia ese hecho de lo que se está produciendo en el país? Sí, bueno, tanto el 9 como el 7% se aplica para aquellas operaciones que sean pagadas por vía electrónica. ¿Qué entendemos por pagos electrónicos? Cuando tú pagas con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o pagas por transferencia bancaria. Si tú pagas por alguna de esas modalidades, pues si tus ventas son por debajo de los 2 millones de bolívares, pues vas a aplicar el 9%. Y si pasan de los 2 millones de bolívares, vas a aplicar la tasa del 7%. Pero la condición es que tiene que ser un pago electrónico. Si no, se pierde ese beneficio. ¿Pago electrónico es transferencia también? Transferencia, tarjeta de débito, cheque es un pago manual porque uno tiene que ir al banco a pagar, pues todo lo que sea electrónico. Entonces, si yo pago electrónicamente, automáticamente me corresponde ese beneficio y lo pierdo en el momento en que haga un pago no electrónico o haga una combinación de pago, pues, es decir, donde coexista un pago en efectivo y un pago electrónico, pues en ese momento se pierde ese beneficio del 9 o del 7%. Estrictamente tiene que ser pago electrónico. ¿Y en qué caso se aplica uno u otro? Por ejemplo, para precisar, ¿en qué caso una persona que vaya a un comercio
debe pagar con el IVA el 9% y en qué caso el 7%. El 9% lo va a pagar si lo que está adquiriendo, bien o servicio, supera el monto de los 2 millones de bolívares. Si está por debajo de los 2 millones de bolívares, va a aplicar el 9%. Pero esos 2 millones de bolívares es un monto total. O, Monto total de lo que yo está adquiriendo. Voy a comprar X cuestión y si eso vale hasta 2 millones de bolívares, me corresponde la tasa del 9%. es decir, el monto total, por ejemplo, que una persona compre 4 prendas en una tienda Es correcto. y ese monto llegue a los 2 millones. Es correcto. El Le van monto a- total le- de lo que va a pagar por la El monto tarjeta. total de lo que sí, porque le van a hacer una sola factura. No ¿ok? que un solo producto cueste 2 millones, sino No, toda no, la suma de es la la factura cuenta. que le hagan, la factura que La le factura hagan global. en ese momento sí, que es lo que se va a llamar la base imponible sobre lo que se esté cobrando en ese momento y sobre ese monte que va a aplicarse o el 9 o el 7. Ahora, si el pago no se hace vía electrónica, automáticamente se va a aplicar el 12%, es decir, se sigue conservando O sea, la el tasa IVA del 12%. sigue a Sigue el 12%. 12% siempre y cuando el pago no se haga electrónicamente. ¿Y cuáles serían las operaciones que están exentas de este decreto? Bueno, fíjate, por ejemplo, lo que es la venta de oro. En el caso de la venta de oro, eso está exento de ese Algunos decreto. rubros, pues. Sí, exactamente, la venta de oro, también las operaciones de importación, ¿ok? Y también lo que vendrían a ser los impuestos o los productos, bienes y servicios adquiridos que ya tienen un IVA ya percibido, en el caso de los cigarros y el licor. Esos son los únicos que estarían exentos, pero todo lo demás, ¿ok?, estaría sujeto a esa tasa del 7, del 9 o del 12%. Ahora yo pregunto, ese porcentaje de IVA del 12%, que por ejemplo, insisto, en que una tienda o cualquier negocio compró unos insumos al 12%, y bueno, se lo van a comprar y tiene que dar descuento del 7 o el 9% de acuerdo a lo que aplique, ¿no? Dependiendo de lo que sume la factura. Ajá, ¿qué pasa con ese porcentaje de IVA que pagó el comerciante por un producto que compró para venderlo? No, el comerciante se supone que él compró porque la ley, acordémonos que salió a partir del 19 de septiembre, ¿ok? Arrancando 5 días dieron para su aplicación hasta el 26 de septiembre. Entonces quiere decir que el que adquirió antes del 26 al 12%. Pero eso no lo va a afectar en realidad porque él ya pagó un IVA en base a eso. Es lo que vas a cobrar ahora. El que está vendiendo lo que vas a cobrar. Y lo que va a cobrar es su obligación tributaria, pero no tiene nada que ver con el impuesto que él pagó en sí, porque ese impuesto que él pagó con ese IVA es un crédito fiscal a favor de él. Y O cuando sea, esté- el y negocio cuando esté le va a vendiendo, quedar a favor. no le afecta a él directamente. ¿No lo pierde el comerciante? No. ¿Quién está- lo pierde entonces? No, ni siquiera el Porque es un comerciante, descuento, porque el descuento como tal lo está percibiendo el consumidor final. Si se quiere debería ser entre paréntesis una disminución del costo del bien que se está Pero yo adquiriendo. no entiendo dónde queda el dinero, porque el comerciante gastó El comerciante el 12% pagó el 12%. y lo está vendiendo al 7%. Ahora lo está ¿A quién le queda ese dinero? El fisco es el que va a percibir todo eso porque el impuesto generado por el 12 cuando él compra y el impuesto generado por el 9 cuando él vende, ambos impuestos se van a cruzar en su declaración como tal. Y el que va a percibir menos en este caso sería el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco ya no va a percibir el IVA del 12%, sino va a percibir el IVA del 9%. ¿Cuál es el rango de fecha para la aplicación de estas medidas? A partir del 26 de septiembre fue la fecha tope que dio para la aplicación. Vale decir que al día siguiente, ya vencieron los 5 días, al día siguiente, que es el día 27 de septiembre, ya todas las personas tienen que estar emitiendo sus facturas con ese IVA del 9% o del 7% o del 12%. Porque fíjate que yo todavía he visto personas con caja registradora por ahí para arriba y para abajo. Sí, es Me imagino correcto, que es haciendo correcto, pero es por la cuestión de que el tiempo que dieron es muy corto. Fíjate que a raíz de esa modificación de ese decreto surgió otro decreto, que fue, por cierto, la Gaceta Oficial 41244, que corresponde a los deberes formales que se deben cumplir para la emisión de facturas y máquinas fiscales. O sea, que una cosa trae a la otra. Por consiguiente, ahora los comerciantes tienen que tener, la ley permite que tú puedas generar facturas siempre y cuando tu factura como tal lo permita, hacer las modificaciones, trabajar con el facturero que tú tienes en existencia y le agregas O sea, pero si esa factura dice 12%, está frito. estarías, lamentablemente, aunque no cueste mucho entenderlo y digerirlo, pues esa cantidad de facturas estarían inservibles. ¿Por qué? Porque la ley exige que debe aparecer, lo establece inclusive el artículo 2 de esta nueva Gaceta Oficial, exige de que debe aparecer bien claro la aplicación de la rebaja del 3% o del 5%. Para una empresa que trabaje formas libres, sí le va a ser fácil porque puede adaptarla inmediatamente, pero para aquellas personas
que trabajen Que ya con pusieron facturas el ya 12%. elaboradas por una imprenta ya hecha y que ya tiene su talonario hecho, eso no le va a servir. ¿Por qué? Porque Y no puede establecer una rebaja ni nada y no puede tener enmienda a la bueno, factura. el mecanismo que va a hacer muchas personas es que le va a colocar, si la rebaja es de 3 puntos, le va a colocar el 9%, pero la ley dice de que tiene que aparecer, se debe indicar en la factura la rebaja del 3 o del 5%. O sea, si por ejemplo en las facturas esas impresas aparece el 12%, las facturas deberían ser anuladas. No, si en ese caso la persona aparece, si o está sea, pagando, aparece el si está pagando subtotal. no electrónicamente, es correcto que sea el 12%, pero si paga electrónicamente, tiene que aparecer la indicación, esta factura tiene una rebaja del 3% según la Gaceta Oficial número tal, de fecha tal. Y por consiguiente, el impuesto que estoy pagando es el 9%, pero debe indicarse que la rebaja es del 3% o del 5%. Por consiguiente, un talonario de factura no tiene esa forma para adaptársela, porque ya las facturas están elaboradas. Entonces, ¿qué pasa con esa factura? La estarías perdiendo. Y en el caso de las empresas que trabajan con el Estado, que deben facturarle al gobierno y que tengan, esperen pues algún pago del gobierno, ¿cuáles serían los procedimientos y si aplica esta medida para esos efectos? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestro invitado, el licenciado Alfredo Dávila, hablando acerca de los cambios que deben hacer los comerciantes y además de eso el conocimiento que deben tener los usuarios en cuanto a esto del IVA que acaba de decretar el gobierno. Quedamos pendientes para conocer qué deben hacer, por ejemplo, empresas como esas que le facturan al Estado, al gobierno, que pueden inclusive recibir pagos por transferencias o pagarle al Estado impuestos, etcétera, etcétera. ¿Esto será pechado de esta manera? Sí, eso mantiene la misma tónica, porque sencillamente aquel que le vende al gobierno, pues va a depender del monto que le vaya a vender y de la forma en que le vaya a pagar. Claro está de que uno siempre tiene que convenir, que eso no lo dije en la anterior pausa, debe convenirse la forma de pago, porque muchas veces tú vas a emitir una factura y tú no sabes a la larga cómo te van a pagar. Si te van a pagar en efectivo, si te van a pagar en cheque, si te van a pagar con transferencia. Hay que tener conocimiento previamente tienes que ponerte de acuerdo con la otra parte y no preguntarle, mira, ¿cómo me vas a hacer el pago para elaborarte la factura? Para no tener que complicar las cosas, porque así hay que hacerlo. Pregunto primero y después me dicen y elaboro la factura en base a esa información y no tener que estar haciendo cambios, notas de débito, notas de crédito para reversar la operación. Pero les convendría en todo caso a quien vaya a pagar para hacerlo de manera electrónica porque tiene claro, un 3%, tiene un 3% o un 5% de rebaja, pero en el caso del gobierno igualito sigue aplicándose la misma modalidad. Claro está que en el caso del gobierno, pues ahí no se va a poder convenir porque ya depende de los mecanismos de cada organismo de cómo vaya a pagar, si es en efectivo, si es en cheque o si va a ser con transferencia, pero no cambia para nada la modalidad, sigue siendo el mismo mecanismo. Lo único que la única diferencia que hay con el IVA cuando se le cobra al fisco es que ese IVA se declare justamente en el momento en que ellos paguen, a diferencia de otros contribuyentes. A los efectos de todo este proceso que tengo entendido que es hasta diciembre, ¿no? Sí, la ley es hasta el 31 de diciembre. Fíjate, son cambios. Por ejemplo, si una persona tiene una cantidad de facturas impresas y tiene que anularlas, o sea, es un gasto también para el comerciante, la persona, hasta diciembre, solo por 3 meses. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que esos cambios están también de alguna manera afectando la vida económica del país. Claro. El menudeo. De acuerdo a muchos especialistas, pues la idea es estimular el tráfico de dinero electrónico por el tema de la escasez de moneda y billetes. Sí, es correcto. Justamente esta situación ha surgido a raíz de la escasez de moneda, que la poca circulación que hay, y por consiguiente el gobierno lo ha hecho como un mecanismo para tratar de estimular los pagos electrónicos y así tratar de, como un paliativo a la situación de escasez monetaria que hay, pues. Otro tema también que a mí me ha llamado la atención es eso, que he visto muchas personas con cajas registradoras, me imagino llevándolas pues a un técnico especialista. ¿Quién resuelve ese problema? Eso se paga aparte, tienen que también tener una evaluación. Sí, eso es un costo adicional. Todas las cajas registradoras que una vez se las ve viejitas tienen la capacidad para hacer este tipo de cambios. No, no tiene. De hecho, fíjate que la ley dio un plazo de 5 días, pero el plazo de los 5 días se lo dio fue a los proveedores de cajas registradoras para que ellos hagan los cambios correspondientes y adapten
la nueva normativa la adapte en las máquinas a esa situación. A los proveedores no puede A ser. los proveedores de la máquina fiscal, o sea, los que te suministran las máquinas O fiscales. sea, el que ellos haya tienen vendido. Sí, el que te suministró tu máquina fiscal, ellos tienen un plazo de 5 días para que te hagan los cambios. Ya venció ese plazo. Sí, ya venció el plazo, pero ¿Y igual. qué pasará con los que ya no? Bueno, saben? si todavía no lo han Vinieron hecho, rezagados, todo pues. lo que no se haga bajo las leyes está sujeto a ser sancionado posteriormente, ¿ok? Pero el plazo son 5 días. Ahora bien, fíjate que no todas las cajas registradoras están en capacidad de aceptar los cambios técnicos que se deben hacer. Y en ese caso, la misma providencia establece de que si no, la máquina como tal no se ajusta a los cambios, hay 2 días de plazo para que sea notificado el CNA de que esa caja registradora no cumple con los parámetros para hacer. Sí, que por ejemplo el comerciante no tenga con qué comprarse una nueva, porque eso es Sencillamente costa un realero, va como a tener todo. que entonces inmediatamente recurrir al facturero, algo que va a ser hasta paradójico, porque imagínate un negocio como una panadería, que por ejemplo tenga sus máquinas fiscales y que por no por Y no llegase a funcionar porque no se logran adaptar a esta tecnología o a estos cambios, pues sencillamente van a tener que hacer factura. Eso es algo absurdo, pero es lo que la ley establece, que hay que adaptarse y hay que hacer, si no te funciona, tienes que emitir facturas emitidas por empresas autorizadas. Pues. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de los comerciantes, me gustaría hablar de los usuarios. ¿Cómo impacta esta medida a los usuarios? Bueno, el consumidor final, vamos a llamarlo. El consumidor final a la larga lo que tiene que buscar es, si quiere tener un ahorro en el bien o el servicio que está adquiriendo, es pagar vía electrónicamente. Y eso es lo que debería impactar. ¿Por qué? Porque es una disminución de 3 o 5 puntos dependiendo de lo que vaya a adquirir. Pero en él no va a afectar más nada, únicamente la rebaja que está obteniendo por ese beneficio de pagar vía electrónico. Ahora, eso será pues tratar de implantar en la sociedad como una cultura. Fíjate que he escuchado yo algunas publicidades de bancos ofreciendo premios, inclusive hasta los pensionados que puedan hacer sus pagos de manera electrónica y no vayan a sacar las pensiones. Sí, Como tú sabes que a veces uno ve esas largas colas de las personas que ya están pensionadas esperando sacar su mensualidad y sus pensiones para poder hacer su mercado o lo que sea. Me imagino que ese será uno de los aspectos que impacta el tema de la moneda, ¿no? De la escasez de billetes. Es correcto, inclusive la misma Sudeban, la Superintendencia de Banco está creando unos mecanismos, recientemente se están unos pagos electrónicos, que inclusive se va a hacer hasta por vía celular, porque lo que se está buscando es todo tratarlo de hacer vía electrónicamente. Esa es la intención del gobierno, la misma Sudeban están creando unos mecanismos, recientemente, no hace más de una semana, están hablando de unos cambios que se van a hacer a nivel de los pagos electrónicos, para estimular justamente el pago electrónico y disminuir un poco el problema de la escasez monetaria que hay. Pues. En cuanto a la declaración del IVA, que también es un proceso que se hace mensual, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuáles son los cambios que tienen que considerar los comerciantes o a qué deberían estar atentos con esta nueva normativa? Sí, bueno, lo que tienen que estar atentos son, sobre todo en la elaboración de lo que son sus libros de compra y libro de venta, que tienen que habilitar unas columnas para especificar lo que es los ¿Ya tienen bienes que y servicios. hacerlos por separado? Sí, preferiblemente para que quede desglosado, porque inclusive de la declaración tienes que hacerlo por separado para que cuando tú te vayas al portal del CENIA, ya el portal de CENIA ya tiene habilitada las tarifas del 9, del 7%. Por consiguiente, en tu libro de compra y libro de venta tienes que habilitar unas columnas para colocar la del 7 y la del 9% para que te simplifiques el trabajo y al mismo tiempo para que quede la evidencia de que todo está transparente y queda claro qué es lo que tú estás cobrando. O sea, y por tu ejemplo, declaración se te hace más las cómoda. ventas ya no sería la venta, digamos, una sola columna de una empresa, sino la venta al 12, la venta al 7, la venta al Exactamente, 9. porque cada una va a tener una base imponible. Entonces tienes que buscar la forma de ideártela para que aparezca e indique cuál es el IVA que estás cobrando según el Y en el bien que caso, estés por ejemplo, vendiendo. de la declaración del IVA, que siempre aparece un monto global. Sí, ahí va a aparecer un ¿Cómo monto global, se pero ahí resuelve? aparece un monto global, pero es que la pantalla del portal del CENIA te permite a ti colocar, ir agregando. Este monto lo va a hacer al 9%, lo agrego. El otro monto es al 12%, lo agrego. Y el otro O sea, monto es al eso 7%, está lo adecuado. agrego. Y eso está adecuado, exactamente. Entonces, sencillamente yo al declarar me va a aparecer el monto total, pero internamente me aparece la totalidad de los impuestos que yo recaudé. Ahora, por eso es que es importante que en mi libro de compra o en el libro de venta se especifique cada uno de los rubros para que justamente coincida con lo que estoy declarando. En el caso de, por ejemplo, las cajas registradoras que emiten como una especie de reporte, ¿verdad? Sí, el reporte Ahí Z. aparece cuál de los... Va a aparecer la base imponible y las tasas correspondientes, ya sea que te cobrando el 9, ya sea que te cobrando el 7 o ya sea que te cobrando el 12 porque el pago no fue electrónico, pero debe aparecer en el ticket Z
el desglose de cada uno de los IVA y el desglose de cada uno de las bases imponibles. La base imponible sobre lo que se cobra el IVA. Y en el caso, por ejemplo, de los comercios que tienen, digamos que la mercancía marcada, ¿verdad? Con el subtotal, el IVA y el total. Ahí en esas etiquetas sale el 12%. ¿Eso hay que modificarlo de alguna manera? No necesariamente. ¿O se debe dejar así no necesariamente, que pague por en efectivo? No necesariamente, porque ya se supone que cuando tú le colocaste la etiqueta, tú no estás al tanto de saber cómo te van a pagar. Esa modalidad o ese cambio va a ocurrir en el momento del pago, que tú vas a tomar la decisión de cobrar el 9, el 7 o el 12. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas que estén vendiendo mercancía y que hagan coloquen esas etiquetas, también antes de hacerlo deben esperar, o sea, o pueden poner en sus etiquetas no, pueden el 9%. colocárselo. Lo que tienen que hacer la consulta es preguntarle a la persona, al adquiriente, cómo me lo vas a pagar, pero el precio se lo coloca en el instante y que si, ya yo por lo tengo ejemplo, definido. un proveedor de una tienda coloca el precio al 12% porque le pagaron con cheque, ¿verdad? Pero la persona que va a comprar lo paga con tarjeta. ¿Hay algún tipo de diferencia en eso? No, porque cuando vaya... Queda ahí el IVA en el aire de la otra parte. No, se sobreentiende que el que compró al 12 va a pagar al 12 y el que compró al 9 va a pagar en base al 9%, porque la única diferencia es que cada quien está haciendo el pago en forma diferente. Uno lo hará electrónico, el otro lo hace en efectivo, pero en ese momento no hay ningún tipo de cambio. Sencillamente cada quien va a pagar en función a la modalidad que haya definido, o pago electrónico o pago electrónico. Y en la factura debe aparecer. En la factura va a especificar, y lo importante es que lo que hablamos del problema de la factura, que la factura tiene que aparecer, porque el artículo 2 dice, debe indicarse el impuesto que se está rebajando. Entonces imagínate, si la factura no lo tiene contemplado, yo tengo que buscar un mecanismo de esa factura. Si no lo tiene, tengo que implementarlo como sea, y si no lo tengo así, pues esa factura las estaría perdiendo. Tendría que mandar a hacer nueva factura y el costo de la factura y todo eso. Bueno, ya para finalizar, Alfredo, ¿alguna otra recomendación que te gustaría ofrecer a nuestros televidentes? Bueno, mire, en cuanto a materia tributaria, aunque nos aparezca algo que no debería ser lo que se está haciendo, porque como te lo dije al principio, esto es un exceso por parte del gobierno, el haber cobrado el 7%, pero lamentablemente hay que hacerlo. Sencillamente traten de dar cumplimiento a los deberes formales, sobre todo a la emisión de factura, al colocar en la factura así e indicar el 3, el 9 y aclarar de que eso lo están haciendo, dando cumplimiento a la Gaceta Oficial 3085 y que su libro de compra y libro de venta aparezcan las especificaciones correspondientes para que eviten, en la medida de lo posible, ante una fiscalización, que lo lleguen a multar o a cerrar. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre es súper interesante y un tema además muy oportuno. Te agradecemos mucho estar aquí hoy. Siempre a la orden. Era el licenciado Alfredo Dávila quien estuvo hoy con nosotros conversando acerca del tema del IVA, que estamos todos como tratando de aprender cómo es la cosa. Muchísimas gracias, Alfredo, a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por habernos permitido entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.